cuando una persona se está leyendo el tarot y observa cierta combinación, lo que está observando es lo que tiene reprimido o lo que está aceptando en su consciente y en su inconsciente, y a partir de ahí lo que está sucediendo es que se regula su psique, ¿no? Pues la imagen es un tipo de balanza que te ayuda a regular o a autocomprenderte. A veces somos más sabios de lo que pensamos, y como en esa sabiduría pues se converge en la creación, en el desarrollo o en la construcción del tarot. Los orígenes del tarot, por ejemplo, al Renacimiento, y observamos que realmente el tarot fue un libro, un juego oracular que mostraba la conexión de lo que en los neoplatónicos se comprendía como el micro y el macrocosmos. Vemos mucho en TikTok. Ajá. Confirmo. Mucho el tarot y hay muchas lecturas, pero básicamente el tarot podría comprenderse como un libro sagrado. Literal es ponerte un espejo y observarte a través, como creo, de estas pupilas, y entonces entrar y ver es como esa guía interior, ese viaje interior. O sea, literal lo vi como me estoy poniendo un espejo, y a mí me sale entonces en una tirada la carta del loco, la carta del diablo y la carta de la torre. El viaje del loco es realmente el viaje del héroe. Y esto es junguiano, no son las concepciones junguianas del tarot, esto no siempre ha sido. Si tú tiendes a leer el tarot desde Jung, lo que vas a hacer es llamarle al viaje de los 22 arcanos mayores, que inician desde el loco y terminan hasta el mundo, como el viaje del héroe. Que este viaje del héroe se retoma muchísimo en las industrias cinematográficas, literarias. También sería Harry Potter, ¿no? Harry Potter también, el viaje del héroe, ¿no? Es un sujeto que tiene que atravesar Star Wars también. Sí. Como este viaje que héroe realmente, dice Joseph Campbell, que es la conciencia. Puedes observar, entre comillas, tu destino. A mí me gusta mucho explicar el tarot con esta frase de Heráclito, que es un filósofo muy antiguo, que dice así: el carácter del ser humano es su destino. En el retorno de Saturno de hoy nos vamos a poner súper gambitos de dama. ¿Se acuerdan de esta serie que se hizo un boom y una super fama en esa plataforma conocida? O bueno, también de la mano con esta gran actriz Taylor-Joy. No precisamente por el ajedrez, o capaz que sí, porque también vamos a estar hablando de muchos simbolismos y estrategias, y cómo tu mente y tu intuición tiene que estar siempre a tu favor para poder conectarnos con esta energía del tarot. Y para eso, Anima Tarot, que tengo acá a mi lado, regresa hoy. Hola. A ver, vamos a hablar de esta sabiduría del tarot, de entender cómo se lee el tarot y cómo se convierte en una guía interior, cómo a través de sus 78 cartas, sus 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, se puede describir este viaje de transformación mística y esta representación del proceso que tenemos como humanos, de este proceso del despertar y de sanación. Desde ahí me gustaría empezar, Fer, contigo. Esta sabiduría oculta del tarot, ¿por qué sabiduría? ¿Por qué oculta? ¿Cómo entender al tarot? Ok, pues nosotros últimamente vemos mucho en TikTok. Ajá. Confirmo. Mucho el tarot y hay muchas lecturas, pero básicamente el tarot podría comprenderse como un libro sagrado. Nosotros remontamos los orígenes del tarot, por ejemplo, al Renacimiento, y observamos que realmente el tarot fue un libro, un juego oracular que mostraba la conexión de lo que en los neoplatónicos se comprendía como el micro y el macrocosmos, es decir, cómo existe una totalidad que está unida inherentemente con el ser humano, y cómo a través de esta unión tú puedes observar, entre comillas, tu destino. A mí me gusta mucho explicar el tarot con esta frase de Heráclito, que es un filósofo muy antiguo, que dice así: el carácter del ser humano es su destino. Entonces, realmente el tarot no es como tal un juego de adivinación, es decir, no es que te va a predecir tu futuro, sino que lo que hace el tarot a través de la imagen y a través de los símbolos es que rastrea o te muestra tu carácter. Y como el carácter, por ejemplo, en los griegos se comprendía como la habitación o la morada,
cuando tú aprendes a habitarte, tú aprendes a observarte, entonces también a nivel inconsciente, ahorita podemos hablar más del inconsciente, puedes encontrar o no ciertos escenarios que el tarot te va mostrando. Es un libro sagrado porque te religa, creo yo, con un principio originario y te recuerda pues tu sacralidad, ¿no? Que estás unido con una totalidad más grande. Eso es lo que Jung comprendía como inconsciente colectivo, por ejemplo. Claro, y que justo estas 76 cartas que podrían funcionar o asemejarse a 76 páginas de tu vida, y así se forma como este libro que nos estás mencionando, este libro sagrado. Y sí, pasemos a esta parte, me arrebatas la pregunta de inconsciente, porque yo quería hacer este planteamiento como cómo se relaciona, cómo funciona más bien la psique, la mente, y bueno, retomo esto que mencionabas del inconsciente y también el corazón leyendo el tarot, ¿no? Creo que es súper importante, y todo esto capaz nos lleva a esta parte todavía más importante leyendo el tarot, que es la intuición, ¿no? Claro, sí. Pues la psique, nosotros pensemos en la etimología de la psique, ¿no? Para los griegos psique es alma. Realmente para los griegos no había división entre mente y cuerpo, sino que era alma, psique, y que después ya en pues la modernidad se convirtió en mente. Si nosotros observamos el término psique y lo asemejamos con el alma, podríamos comprender que el alma es un reflejo de los movimientos del individuo y que esta misma alma le permite existir, ¿no? En la tierra. Para los psicólogos, la psique necesita regularse y para ello necesita compensar ciertas cosas. Lo que sucede con el inconsciente es que es un espacio, no se sabe dónde está realmente, no es un espacio que regula, y al regular reprime o acepta ciertas cosas. El tarot trabaja con imágenes. Nosotros podemos, por ejemplo, aquí observar el mundo, ¿no? O podemos observar, es que tengo menores, un 4 de copas, por ejemplo. Nosotros observamos que son dos imágenes que trabajan con símbolos. Por ejemplo, en el mundo observamos una mandorla, ¿no? Y la mandorla simboliza la totalidad. Las copas simbolizan los sentimientos, siempre, ¿no? El mundo emocional, el mundo espiritual. Entonces, cuando una persona se está leyendo el tarot y observa cierta combinación, lo que está observando es lo que tiene reprimido o lo que está aceptando en su consciente y en su inconsciente, y a partir de ahí lo que está sucediendo es que se regula su psique, ¿no? Pues la imagen es un tipo de balanza que te ayuda a regular o a autocomprenderte. Aquí viene lo de la intuición, porque creo que la intuición no es algo que solo se te dé, no es algo que se tiene que ir desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla? Pues yo siempre creo que se desarrolla a través de la práctica. Cuando tú observas un mazo, te puedes comprar un tarot, no necesitas estudiarlo específicamente, ser súper experta. Tú puedes conocer las cartas y hacerte una lectura y simplemente conectar con la imagen. Hay algo de intuición, ¿no? Es que me acordé, ayer leí que un maestro posteaba, un maestro de yoga posteaba como más vale 40 horas de práctica que... Exacto. No sé, que 800 de teoría, ¿no? Sí, yo creo que cualquier persona que se acerca al tarot, sobre todo con Rider Waite, que es el mazo pues más actual que nosotros comprendemos clásico, se puede acercar a un Rider y hacer una lectura, comprenderlo a través de la imagen. Sin embargo, creo que la intuición es una facultad que nos es negada, ¿no? Y cuando nosotros la despertamos siempre a través de procesos que Jung denomina pues más sensibles, ¿no? Por ejemplo, el arte, la imagen, aquí trabajamos con imagen, la música, el movimiento, son elementos que nos ayudan a conectar con esta intuición. Y creo que la intuición va a ser el enlace que tiene el individuo a conectar con su inconsciente. Entonces, cuando tú estás desarrollando la intuición, puedes acercarte a la imagen e incluso conectar con el alma de la otra persona y pues observar qué hay en ella, ¿no? Claro, ahorita que explicabas esto de cuando alguien se está leyendo el tarot y te pones las cartas enfrente y entonces te muestra lo que está reprimido, negado o lo que es aceptado, o sea, literal es ponerte un espejo y observarte a través, como creo, de estas pupilas, y entonces entrar y ver es como esa guía interior, ese viaje interior. O sea, literal lo vi como me estoy poniendo un espejo para rebotarme eso que hay que ver.
Sí, es como ponerse un espejo y es un espejo, digamos, creo que en la espalda. Wow. Ubican esta como cosa que dicen que los psicólogos no se pueden terapiar a sí mismos. Pasa lo mismo con el tarot. Tú como tarotista puedes leerte, pero no va a ser lo mismo a que tú vayas con alguien, por ejemplo, con Meli, que yo te diga léeme el tarot, o que tú me digas léeme el tarot. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con el tarot es que lo que vuelvo a explicar, a través de la imagen conectamos con el símbolo y conectamos con el arquetipo. el siguiente eslabón de la cadena. Sí, bueno, esto de los simbolismos, o sea, el tarot está lleno de simbolismos, lleno de símbolos, entonces siempre se trata como a través de la intuición y como de esa guía terapéutica de ir descifrando esos símbolos, y por el otro lado estos símbolos que también van construyendo o se van conectando con distintos arquetipos que ahorita tú nos puedes contar más. Claro. Toda esta magia del tarot y sobre todo justo esta parte de los símbolos, y cómo después, a partir de todos los estudios que hace, pues todas las personas que quieren leer tienen que leer a Jung. Sí, bueno, Jung realmente no escribe del tarot como tal, ¿no? Quien escribe sobre el tarot es una junguiana que se llama Sally Nichols, y que justo tiene un libro muy interesante y muy fácil de leer que se llama Jung y el tarot. Creo que está reeditado. Pero lo que hace Jung es justo, bueno, él es alumno de Freud, y comprendemos que en Freud el inconsciente es una triangulación, ¿no? El inconsciente va a representar al padre, a la madre y a la persona. Mientras que para Jung el inconsciente no está triangulado, sino lo que dice él es, bueno, realmente el inconsciente no representa solo una historia familiar. No, las imágenes de la psique no refieren solo a la historia individual del individuo, sino que existe otra cosa que se llama inconsciente colectivo, en donde nosotros estamos enlazados constantemente con este inconsciente colectivo, y es este inconsciente el que produce procesos simbólicos, mitológicos y religiosos. Entonces el ser humano crea el símbolo o tiende a buscar la sacralidad, la religiosidad, porque estas imágenes se le representan, se le expresan en su inconsciente. Lo que muestra Sally Nichols es que realmente el tarot lo que expresa a través de la imagen son símbolos, y lo que el individuo observa en una carta, como por ejemplo sería el hierofante, bueno, y lo que sería, por ejemplo, el hierofante, lo que estaría mostrando sería el arquetipo del maestro. El maestro se expresa en muchas culturas. Podemos observar a Buda, sería una representación del arquetipo del maestro. Podemos observar a Jesús, que también es una representación del maestro y del salvador. Entonces, en ciertas culturas se expresa el mismo arquetipo de diferente forma. El tarot abraza diversos arquetipos. El arquetipo es la fuerza que está en el inconsciente colectivo, y lo que permite al individuo enlazarse con el arquetipo es el símbolo. El hierofante tiene un símbolo aquí, por ejemplo, la corona es un símbolo. Las 3 cruces que están aquí son otro símbolo. Todo esto está conformado por símbolos, y a través del arquetipo contextual de cada cultura podemos traducir qué en diferentes símbolos. Claro. Por ejemplo, Buda tiene una expresión muy diferente a lo que ahorita vemos acá, hierofante. Claro. ¿No? Pero como al final esos distintos arquetipos siempre, como lo mencionabas, se terminan conectando. Claro, al final los arquetipos existen a pesar de nosotros y en cada ámbito cultural, ¿no? A lo largo de la historia. Cuando tú observas el tarot, lo que estás haciendo es que el sujeto, en este caso tú o yo, por ejemplo, en una lectura, lo que está haciendo es religarse con los arquetipos. Y si el individuo tiene una correcta relación con estas fuerzas individuales, va a tener una buena relación con su psique. ¿Sí se ve? Sí, está muy intenso. Es como querer reentenderse, buscar reentenderse, reconstruirse a través de esos arquetipos. Y con todo esto que mencionabas, solo pude pensar como... Empecé hace un tiempo con esta frase de a veces somos más sabios de lo que pensamos, y como en esa sabiduría pues
se converge en la creación, en el desarrollo o en la construcción del tarot. ¿Para qué? Para autodescubrirnos. O sea, pero ya teníamos esa sabiduría de por qué estamos justamente aterrizando el tarot. Y es muy interesante, ¿no? Cómo existe como una cosita que tiene 78 cartas, que ha existido y ha resistido a lo largo de incluso la religión, que ¿no? mencionabas Renacimiento, pero que de hecho viene más atrás, ¿no? Como culturas egipcias. Sí, ese es otro problema, porque no se sabe como tal bien el origen del tarot. Muchos lo refieren a las culturas egipcias, por ejemplo, tradición del dios Tot, que dicen, no, realmente el tarot es un libro de Tot y expresa la sabiduría egipcia. Otros dicen, no, realmente el tarot refiere a una oración del budismo que era una devoción a la diosa Tara, ¿no? Y entonces lo dicen porque dicen, claro, la oración de Tara tiene 78 aforismos y Tara significa el ojo de Dios. Son los diferentes arquetipos de los que estamos hablando, sí, ¿no? Realmente no se han puesto como tal de acuerdo del origen del tarot, pero es impresionante cómo prevalece a lo largo de la historia. Y piensa en la actualidad no hay como tal no estamos religados a una tendencia sagrada. Como seres humanos, apenas en la modernidad lo estamos descubriendo. Como tal, no sé, el New Age, por ejemplo, es una forma de buscar el religarnos. Y el tarot es un boom ahorita. Sí, ¿no? Tal vez la compañía... como se puso muy de moda, tal vez porque buscamos esta necesidad de enlazarnos con algo más grande, aunque no lo comprendamos, aunque no sepamos a minuciosidad. Pero ya estamos confiando. Exacto, estamos confiando y nos estamos abriendo ese espacio que nos dice algo, nos resuena algo, y tal vez resuena partes muy profundas de nuestro espíritu en donde nos está llamando, ¿no? Y colectivamente, que es otro punto que estabas diciendo y que ahorita pues ya se ancla. Sí, que es una búsqueda colectiva al final, ¿no? Sí. Creo que cualquier persona al acercarse al tarot puede decirte algo. Ok. Es un libro que está abierto a todas, todos y todes, y que tú acercándote a te va a susurrar algo sobre ti o sobre la otra persona. Entonces, sí se necesita conocer su historia, su simbolismo, etcétera, para, digamos, ser un buen tarotista, pero creo que es noble el tarot. Al menos Rider es noble. Sí. Y te permite, sin tú siquiera saberlo, transformar algo en tu interior. Entonces, creo que cualquier persona sin o con intuición desarrollada podría acercarse a la carta y expresar algo, ¿no? El mensaje se expresa. Yo creo que sí. El mensaje se entrega. Sí. Wow, espérenme, tengo que tomar unos momentos es que me parece una herramienta muy, muy bonita, y este concepto de noble, me encanta que lo hayas utilizado. Me urge profundizar en mis estudios de tarot. Y oye, esta parte de... No sé, cuéntanos un gran mito o mitos que haya en torno al tarot. Pues, por ejemplo, me parece interesante, el de que su origen está relacionado con el budismo, porque, bueno, de entrada el tarot está relacionado con Occidente, ¿no? El Renacimiento en Europa. Y muchos dicen, bueno, realmente el tarot es una oración a la diosa Tara, que es una diosa del budismo, significa el ojo de Tara. Entonces lo que estás haciendo tú es rezarle a esa diosa cuando lees el tarot. Es uno de los mitos. Otro de los mitos que he escuchado, y no estaría del todo de acuerdo, es que el tarot pues sirve para la comunicación, digamos, con personas fallecidas, ¿no? O magia oculta. Ahí quería llegar. Sí. Sí, creo que el tarot puede usarse para estas herramientas, porque puede ser un canal, de por sí es un canal al inconsciente colectivo, y mueves esa energía de la psique. Entonces también puede ser un canal para conectar con otras fuerzas, pero no inherentemente, aunque puede ser. Sí, esto de siempre, como en todas las pelis que se dice, cuando los poderes terminan en manos incorrectas, digo. Sí, se relaciona mucho con
lo demoníaco, la magia oculta. Exacto. Eso podría ser un gran mito. Exacto, sí, y que lo escucho muy, muy, muy a menudo y hasta me duele el corazoncito porque es como, a ver, el tarot tiene todo. Por ejemplo, es tu viaje de vida. Claro. Y con este viaje de vida quiero poner sobre la mesa que nos platiques un poco sobre este viaje del loco. No podía dejar fuera hablar del viaje del loco que se expresa en una de las cartas más conocidas del tarot, que es el loco, y cómo esto nos habla de tu camino multidimensional, tu viaje de autodescubrimiento para tener ese gran cambio de conciencia, ¿no? Me parece que es súper interesante ir un poco más allá de describir y poder entender esta carta y qué es el viaje del loco. Uh-huh. Ok, pues el loco es... No lo tengo aquí preparado. No importa, ahorita sale. Bueno, el loco es la carta número 0 del tarot. Y esta carta es muy bella porque va a expresar a nivel histórico la concepción de locura en Occidente. No siempre ha sido la misma concepción que nosotros tenemos de el loco, ¿no? A veces en la Edad Media se le relacionaba al loco con la parte instintiva o salvaje del ser humano, que era negada, era relegada, excluida, y hasta cierto punto demonizada. Se decía que los locos son aquellos que tenían ausencia de Dios, entonces pertenecían a un ámbito pues sí, de exclusión. La concepción de locura cambia dentro de la Edad Media, del paso de la Edad Media al Renacimiento, y entonces se comprende al loco como aquel que escucha a Dios, ¿no? Y podemos, Exacto. por ejemplo, observar a Francisco de Asís, que es una imagen Juana de de la Arco. idea de locura, ¿no? Aquel que escucha a Dios y está relegado con Dios. Entonces, hay dos formas de acomodar el loco en el tarot, una es hasta arriba y otra es hasta abajo. Okay. Cuando se coloca hasta arriba es la idea de que el ser humano necesita buscar de nuevo su parte instintiva porque tiene exceso de razón. O porque nos la quitaron. O porque nos quitaron la parte instintiva. Y cuando se coloca hasta abajo es porque el ser humano debe de reencontrarse con su propia divinidad, ¿no? A través de esta libertad. Depende de dónde lo acomodes. El viaje del loco es realmente el viaje del héroe. Y esto es junguiano, ¿no? Son las concepciones junguianas del tarot. Esto no siempre ha sido. Si tú tiendes a leer el tarot desde Jung, lo que vas a hacer es llamarle al viaje de los 22 arcanos mayores, que inician desde el loco y terminan hasta el mundo, como el viaje del héroe. Ajá. Ya interrumpí, pero que este viaje del héroe se retoma muchísimo en las industrias cinematográficas, claro, literarias, para justo contar un montón de ideas, un montón de historias, a través de esta concepción de idea del viaje del loco, viaje del héroe. Por ejemplo, el viaje del héroe, el Señor de los Anillos, es una representación del viaje del héroe. También dicen, La Bella y la Bestia, también se asemeja un poco al viaje del héroe. Que pues también sería Harry Potter, ¿no? Harry Potter también, el viaje del héroe, ¿no? Es un sujeto que tiene que atravesar Star Wars también. Sí. Como este viaje que héroe realmente, dice Joseph Campbell, que es la conciencia. Un héroe, el viaje del héroe es el viaje de la conciencia. ¿Qué pasa? Encontrar a tu conciencia. Encontrar tu individuación. Y es que en Jung la individuación es reconocer al Dios que hay dentro de nosotros. Eso es para Jung el proceso de individuación, que no sería otra cosa que la libertad. Es decir, abrazar tu sombra. Todo el viaje del héroe, o todo el viaje de los 22 arcanos mayores, es el viaje arquetípico de la psique transformándose, pues inmaterialmente, físicamente y espiritualmente, para abrazar su sombra, es decir, lograr su totalidad, que eso también se relaciona con la alquimia. La unicidad, ¿no? Exacto. Ya no identificarte, soy luz, soy sombra. Exacto. Soy ambas. Soy ambas. La sombra en Jung sería todo aquello que te da vergüenza, ajá, todo aquello que no permites mostrar al mundo por miedo al rechazo o a la exclusión. Incluso si tu sombra claro, puede ser, por ejemplo, la creatividad. O que tú eres, no sé, muy sensible o muy artística. La sombra no necesariamente es algo negativo. Sí. Cuando en el viaje del héroe se logra esa transformación, pues se conoce como la idea de transformar el metal en oro.
o la gran obra alquímica. Encontrar el oro en esa oscuridad. Y que ahora estoy pensando, todos estamos en esta vida viviendo ese viaje del héroe finalmente. Sí. A eso vinimos, por eso estamos acá. Y en el episodio pasado, con Mica Vidente, en el episodio pasado, sí me parece, si no en algún anterior, decíamos esto de dejar de mirar las cosas como buenas y malas, sino situaciones y experiencias que ahora estoy conectando nos van nutriendo en niveles distintos de este viaje del héroe. Claro, y cada viaje, cada línea es diferente, ¿no? En el uno, la línea 1 está la conciencia, después está pues la idea de los procesos más difíciles de transformación, que sería el encuentro con la sombra, y la última con el encuentro espiritual, que ya estaría representado con arquetipos más colectivos. Que al final Jung hace una relación también con la alquimia. Entonces, por ejemplo, la carta de la muerte está relacionada con la primera muerte del ego. Wow. Ajá. Pero en el tarot hay varias. Y la que, torre es otra. por ejemplo, se piensa mucho que si te sale un tipo de... una carta de ese tipo, que también era algo que quería preguntarte, Dios mío, ya, mañana me muero. Ajá. ¿No? Pero en realidad son símbolos que hay que interpretarse y mirar qué quieren decir. Claro, y al final siempre es un proceso psicológico. Y tú te darás cuenta, ¿no? Claro. Cuando observas cierta lectura de tarot, te pasan procesos psicológicos que tienes que aprender y decir, claro, por eso me salía esta carta, por eso me salía la otra. Ninguna carta es mala o buena. Todas las cartas son fuerzas que están y que tienen dos polaridades. Tú decides cómo aprenderla. Sí. Tú, si quieres aprenderla en su polaridad positiva, se mostrará su enseñanza. En su polaridad negativa, también se mostrará su enseñanza, pero de forma un poco más difícil. Ay, es muy hermoso, Fer. Me emocionaba mucho tener este capítulo justo para hacer a un lado todos estos mitos que permean durísimo en el tarot y en realidad darte cuenta que es una guía bien bella, profunda y muy bonita. Oye, y esto, son 22 arcanos mayores, 56 menores. ¿De qué nos hablan en términos generales? Porque ya vemos que el tarot es ir quitando capita y capita. Pero ¿de qué nos hablan los 22 arcanos mayores? Por ejemplo, me haces una tirada, me salen 3 arcanos mayores y me salen 4 menores. Estoy hablando por hablar. Sí. ¿Qué me quieren? ¿Cuál es la diferencia entre mayor y menor? O sea, esta parte sabía esto de los arcanos mayores, te hablan de esos eventos canónicos en la vida, y los menores más como un poco de la cotidianidad. Sí, los mayores son el viaje del héroe junguiano. Así, los 22 arcanos mayores, del loco al mundo. Y eso se divide en 3 líneas. Entonces, cuando tú puedes leer a una persona en totalidad con puros arcanos mayores. Ok. ¿Vale? En esa lectura van a salir procesos que están más relacionados con fuerzas arquetípicas que le van a hacer confrontar más su psique. Su parte principal de la psique. ¿Cuál es la parte principal de la psique? Bueno, está la persona, que es el reflejo, lo que ponemos, la máscara, que no es el yo, sino lo que reflejamos al mundo. Está el yo, está el inconsciente personal, está la sombra y está el inconsciente colectivo. La sombra une al inconsciente colectivo al personal. Entonces, ya me perdí, pero esta imagen de la psique lo que produce es que en los mayores tienes más encuentro con tu sombra y con tu inconsciente personal, de forma directa. Ok. Con los arcanos... No hay rodeos. Sin rodeos, exacto. Con los menores vas a ver elementos: espadas, pensamientos, lenguaje, copas, emociones, sentimientos, parte espiritual, oros, la corporalidad, la autopercepción, el trabajo, muchas veces dicen que el dinero. Sí. O la salud podría... La salud para cada palo es diferente. Okay. Por ejemplo, el agua trabajaría con riñones. Claro. Cómo se conectan con diferentes órganos y sistemas. Ya. Wow. Los bastos hablan de la voluntad, de la sexualidad, del deseo. Cada palo tiene su profundidad, que también está relacionada con la psique. Y sin embargo, los menores te van a hablar de temporalidades más cortas y situaciones mucho más cotidianas. Entonces, los menores van a responder a situaciones, pues no diría más fáciles, pero que a lo mejor la persona va a resolver en su vida día a día. Ajá. Y que no estarían tan conectadas con su proceso de transformación psíquica, ya direccionada con la sombra, ¿no? El trabajo de sombra.
Y, por ejemplo, así como el viaje del loco, se habla también mucho como, por ejemplo, de los amantes, ¿no? Quizá podríamos detenernos un poco acá también. Los amantes, desmiénteme si no estoy bien, como se trabaja esta parte de equilibrar las energías masculina y femenina y cómo te relacionas con la otredad y asimismo con tu subconsciente y tu yo superior. Sí, pues los amantes están folclóricamente observamos los amantes como, oh, claro, el amor. El amor, ¿no? Exacto, ajá. Pero los amantes más bien refieren, justo como dijiste, es la carta que me habla de la otredad. Cómo estoy percibiéndome a mí, y es el primer momento en el proceso de la psique en el que el individuo toma una decisión sin el padre o la madre arquetípica. Entonces, en este momento en el que el individuo dice, esto soy yo, se desliga del núcleo familiar y necesita salir al mundo, relacionarse con el otro. En ese momento el individuo tiene una sacudida en el cual tiene que tomar una decisión. O se queda en el punto de padre y madre arquetípico y tiene problemas toda su vida reflejando a mamá o a papá en todos los escenarios, o sale a buscar el encuentro de su individuación. Por eso es, digamos, una de las cartas de la primera línea que te dice, ok, tienes que moverte o tienes que quedarte. No está tan relacionado con la unión de energía masculina o femenina. Ok. Más bien habla, y esto es muy interesante, de la sexualidad como la unión con lo divino, con la sacralidad, y cómo la sexualidad era un reconocimiento de Dios. Entonces es un encuentro con el otro a través de esta unión psíquica. Ajá. Que permite esta separación del núcleo familiar. Claro, está Adán y Eva Adán y Eva, exacto. En Rider-Waite, pero en Marsella, por ejemplo, está un sujeto y están dos mujeres. Ajá. Y ahí se dice, es la madre, es la esposa, el individuo tiene que salir de ahí, tiene que elegir. A nivel, pues, ya no folclórico, los amantes siempre te van a significar, tienes que tomar una decisión, ya. Sí, y a ver, veamos, si a mí me sale entonces en una tirada la carta del loco, la carta del diablo y la carta de la torre. Estoy lanzando, porque también se habla mucho como del diablo, ya, aquí se me acabó la historia, ¿no? A lo que voy, ¿qué me puede también ahora hablar una carta del diablo de la torre? Sí, es una lectura general, es decir, solo sacaste esa sin preguntar nada. Ok, pues el loco, por ejemplo, es el arquetipo de la libertad y la locura. El diablo va a hablarme del arquetipo de la sombra colectiva y me va a hablar de todas las partes reprimidas que tiene la persona. Y la torre es el arquetipo de la destrucción. Es muy bella, a mí me gusta mucho esa carta. A mí también. Es muy bella. Ahorita la puedo explicar más, pero bueno, aquí yo te diría que pues tal vez estás viviendo un proceso en el cual estás abrazando o estás reconociendo ciertos instintos, ciertos deseos, ciertos miedos que están pues muy relacionados con lo que tú no quieres experimentar como libertad, como búsqueda hacia ti misma, ¿no? Una búsqueda nueva hacia ti misma, y que para lograr abrazar esos miedos, es decir, no reprimir al diablo, sino darle su lugar, porque la sombra realmente es el poder. Aquí a mi lado. Ajá, exacto. La sombra es el poder. Si tú quieres abrazar esa potencialidad sin miedo, pues tienes que llegar a la torre, que es la destrucción de lo que antes te protegía. Y es muy bello porque la torre, por aquí la tenía, pero es la imagen de una torre que está siendo destruida por un rayo. Está incendiándose incluso, ¿no? Y una persona cae. 2 personas caen. Y es muy bella la torre porque, miren, aquí está. Yay. No sé si se ve aquí. ¿Ahí? Sí. El rayo es un símbolo de los dioses uranianos, es decir, dioses que no participan de su creación. Se decía en pues las religiones griegas, por ejemplo, o incluso en las relaciones africanas, que cuando el rayo tocaba la materia, lo que sucedía es que la volvía sagrada. Lo que está haciendo aquí el rayo es tocar a la torre, pero cuando la está tocando la está
volviendo sagrada, la está religando, la está sacralizando. Y la torre elimina o avienta a dos sujetos que son el inconsciente y el consciente para que la persona vuelva a tocar tierra, una tierra que ya había olvidado. La torre nos hace una pregunta: ¿qué es todo lo que tú crees que te separa de los demás? ¿Qué son las cosas que, como cuál es tu proceso identitario en el que tú crees que eres diferente y por eso mejora a otras y otros? Esa es tu torre. Todo lo que te separe del mundo y de los otros y que creas que te distingue va a ser lo que te protege realmente. Entonces aquí te diría, ok, tienes que pasar por un proceso de destrucción en donde pues va a haber mucha incomodidad, porque vas a religarte con lo que realmente eres y a buscarte, porque muchas veces estuviste pues a lo mejor siendo atrapada por el miedo y protegiéndote, ¿no? Y que sí, se huye demasiado de esta incomodidad. Ayer posteaba esto de para entenderlo todo hay que olvidarlo todo. Exacto. Y se conecta muchísimo con esta torre, ¿no? O sea, y que me va a ligar con esto que quería decirte y decirles como este viaje del héroe que tanto estamos hablando, se completa entonces cuando comprendemos toda esta potencialidad para llegar a nuestro verdadero yo. Sí. Cuando tú terminas ese proceso, que realmente pues lo terminas tal vez hasta que mueres. Exacto. Abrazas esa potencialidad, que sería tu sombra, ya abrazada, ya comprendida. Entonces reconoces al Dios que hay dentro de ti, según Jung, y logras pues dejarle de temer a tu poder, ¿no? Así que sí, van a pasar todos por su torre, se tienen que sentar aquí al diablo de frente. Es muy interesante, de verdad. Pónganse a estudiar ya si quieren leer el tarot, porque no solo es de comprarse el mazo. Oye, otra pregunta, otra duda que tenía. Esto de cuando las cartas te salen hacia arriba y hacia abajo. Cambia también, ¿no? Sí, yo siempre les digo a mis alumnos, como empieza leyéndolas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a leer el tarot siempre al derecho, tú vas a observar con más facilidad qué potencialidad tiene la carta, si está en sombra o está en luz. Ok. Y así no te haces a la idea de que, si ya me salió al revés, ya, está bloqueada, está en sombra. Ya conforme pasa el tiempo, las cartas solitas, y esto es muy mágico, yo no me lo logro explicar aún, se voltean, aunque tú tengas tu mazo todo al derecho. Pues es que ahí entra esa conexión la divina, relación, ¿no?, que tienes, claro, con el mazo. Que aparte eso es muy bonito. El mazo tiene su propia personalidad, yo lo diría. Sí. Mazo que tengo, mazo que responde diferente. Hay mazos que te responden ¿quieres esto? Ok, es esto, este punto. Y explícame cómo sucede eso. Sí, ¿no? Es el cómo... No sé el cómo, pero es cómo te relacionas con él. No, exacto, sí. Y lo que necesitas escuchar, por eso decía que es muy noble a su modo, porque te va a responder lo que tú quieres y te vas a responder lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Ahí está. Esto muchas veces llega lo que necesitamos, no lo que queremos o deseamos. Exacto. Y entonces, bueno, cuando tú empiezas a leer el tarot vas a ver que al voltear las cartas, entre comillas, estás observando la energía bloqueada en la psique de la persona. Está en sombra, se dice. Es decir, o no lo está reconociendo o lo está reprimiendo. Hay falta de. Y cuando está normal, digamos, en su polaridad normal, pues la persona está, digamos, equilibrada o la carta está en luz. No siempre ocurre. ¿Por qué? Porque al tú leer constantemente te vas a dar cuenta que aunque tengas todas las cartas derechas, muchas van a estar en sombra. También importa muchísimo qué carta sale con cuál. Cuál está al lado, cuál está atrás, cuál está abajo. ¿Todo se convierte en una historia? Es como leer una historia. Y de hecho el tarot se lee como un libro. Lo lees de izquierda a derecha. Siempre. Ya, no puedo más. Estoy así, amigas. Estoy así. Fer, ¿tú qué dirías que es el tarot? Pues yo siempre enseño a mis alumnos que el tarot es un libro sagrado, que no es una llamada al futuro, sino es un recuerdo del presente, y que en cada carta se muestra una parte viva que nos conecta con nuestra propia divinidad, y esa parte viva está relacionada con el símbolo
y con lo que tenemos que aprender de nosotros mismos. Yo lo comprendo como ese libro sagrado que nos guía en este camino y que también nos enseña todo aquello que tenemos que abrazar, ya sea miedos, ya sea dolor, ya sea incluso amor. Entonces yo lo relaciono con pues una capacidad del sujeto, de la sujeta, para pues desarrollar su intuición y conectar con su parte pues más divina. Siento que es un poco esta parte como el diario de nuestra psique. Sí. Es como el diario de nuestra psique que hay que abrir. Sí, que importa también la parte ética, ¿no? Saber que no le vas a decir a las personas específicamente lo que les va a pasar. Ajá. Que no vas a mentirle a la gente por... es una responsabilidad. Es una responsabilidad enorme. muy fuerte. Y que hay que ser cuidadosos de con quién nos leemos las cartas. Y no, también, sí. Eso es importante. Sí. Soy testigo de eso. Me recordaste una Nos tendrás historia. que contar luego esa Después, historia. no me pasó a mí. No, de verdad. A la prepa de una amiga. No, pero afortunadamente no. Pero sí es muy importante eso. Sí. Porque ya todos conocemos qué puede pasar. A luz, sombra, etc. Sí, Fer. Bueno, pues... ya me dijeron que ya es momento. Pero, a ver, solamente rápido, así ya sé que hemos puesto ejemplos, pero me gustaría como que nos contaras. Ya sé que todas las cartas son como una metáfora, por así decirlo, pero que nos contaras 2 o 3 cartas que no son lo que parecen. 3 cartas que todos quieren en su tirada. Ok. Y 3 cartas que nadie quiere en su tirada. Ok, las cartas que no son lo que parecen. Podría decir que la luna está muy... no sé con qué la relacionan. Lo relacionan mucho con la parte femenina, la relacionan mucho con la intuición, la relacionan mucho con los embarazos. Pero la luna realmente muestra la primera herida arquetípica del individuo. Y va a abrazar el rechazo, la soledad y la exclusión. Entonces, siempre que tengas a la luna vas a pasar por un proceso solitario y doloroso. No está relacionado tanto con la feminidad. Otra carta que no es lo que parece es el mago. El mago puede hablarme mucho de engaños y puede hablarme de ilusión y de trucos. No es tan, no diría malo o bueno como parece, pero no es tan positivo como se cree. Las cartas que nunca quieres que te salgan: la torre, obviamente nadie la quiere en su tirada. La muerte, nadie la quiere en su tirada. Y el colgado a veces es difícil de transicionar. ¿Y cuáles otras me dijiste? Las que todo el mundo quiere. Las que todo el mundo quiere. Obviamente el mundo, la estrella y... no sé, podría decir que los haces. Haz de copas, haz de bastos, haz de espadas. Es lo que todos queremos que nos hagan siempre. Oye, ahorita que mencionaste, y con eso voy a cerrar. El mundo es la convergencia de ese aprendizaje de la totalidad del viaje. Entonces. Sí. Es la última carta del tarot, que es la arcana número 22, que me habla de encontrar el Dios que hay dentro de nosotros. Cierras pues todo el viaje del héroe y se expresa este bailarín con su mandorla, en donde me dice: ya no hay necesidad de esconderte del mundo ni esconderte de ti misma. Ya eres una unidad con el macrocosmos, ¿no? Con Dios, digamos. Entonces el loco se avienta, se atreve, confía en ser sostenido por el universo para experimentar sus posibilidades ilimitadas, atravesando, viajando durante toda su vida hasta llegar al mundo. Exacto. Bueno, pues nos vemos en el próximo de Retorno de Saturno. Fer, muchas gracias. Muchas gracias. Ya se dieron cuenta que el tarot son estudios y estudios y estudios y estudios. Nos vemos. Feliz viaje de vida. Bye.